La transición de Juan Romero. No tengo deseo alguno de hablar sobre los sucesos ocurridos en la mina Norton el 18 y 19 de octubre de 1894. Cierto sentido del deber hacia la ciencia es lo que me incita a recordar, en estos últimos años de mi vida, escenas y episodios cargados de un terror doblemente agudo, porque no puedo definirlo del todo. Pero creo que antes de morir, debo relatar lo que sé sobre la, llamémosle, transición de Juan Romero. Mi nombre y origen no requieren pasar a la posteridad. De hecho, prefiero que no lo hagan. Pues cuando un hombre migra de repente a Estados Unidos o a las colonias, deja su pasado atrás. Además, lo que alguna vez fui no tiene la menor importancia para mi relato, excepto quizá el hecho de que durante mis años de servicio en India me sentí más cómodo entre los profesores nativos de barba blanca que entre mis hermanos militares. Había ahondado un poco en la extraña sabiduría tradicional occidental cuando me rebasaron las calamidades que me trajeron a mi nueva vida en el ancho oeste americano. Vida en la cual me pareció bien aceptar un nombre, el actual, que es muy común y no conlleva significado alguno. Durante el verano y otoño de 1894, viví en las grises extensiones de las montañas Cactus y trabajé como un peón cualquiera de la afamada mina Norton, cuyo descubrimiento por parte de un cazador de oro años atrás había convertido la región circundante, casi un páramo desolado, en un caldero ardiente de vida inmunda. Una caverna de oro que yacía en las profundidades de un lago de montaña había enriquecido a su venerable descubridor más de lo que podría haber imaginado en sus sueños más descabellados. Y ahora era el escenario de extensos trabajos de perforación por parte de la compañía a la que había sido vendida en última instancia. Habían sido encontradas grutas adicionales y la obtención del metal amarillo era sumamente próspera, de modo que un ejército poderoso y heterogéneo de mineros trabajaba día y noche en los numerosos pasajes y huecos rocosos. El señor Arthur, el superintendente, discutía con frecuencia la singularidad de las formaciones geológicas locales, especulaba sobre la probable extensión de la cadena de cavernas y estimaba el futuro de la titánica iniciativa minera. Consideraba que los yacimientos auríferos eran producto de la acción del agua y creía que pronto serían hallados los últimos. Fue un poco después de mi llegada y contratación que apareció Juan Romero en la mina Norton, como parte de la enorme horda de mexicanos desaliñados que eran atraídos desde el condado vecino. Al principio atraía la atención solo por sus rasgos, aunque básicamente eran del tipo piel roja. No dejaban de ser notables por su color claro y su conformación refinada, muy distinta de las del grasiento o el payute promedio de la localidad. Es curioso que aunque difiera tanto de la masa de indios tribales e hispanizados, Romero no daba la más mínima impresión de tener sangre caucásica. No era el conquistador castellano ni el pionero americano, sino el antiguo y noble azteca a quien la imaginación veía en ese peón silencioso, que se levantaba muy temprano por la mañana y observaba con fascinación el sol que se deslizaba sobre las colinas al este, mientras estiraba los brazos hacia el orbe como si estuviera realizando una especie de ritual cuya naturaleza él mismo no comprendía. Era ignorante y sucio, y se le veía muy cómodo entre los otros mexicanos de piel morena, pues provenía, según me dijeron después, de uno de los entornos más ruines. De niño lo encontraron en una vulgar choza de montaña, como único sobreviviente de una epidemia que los había acechado de forma letal. En los alrededores de la choza, cerca de una inusual grieta rocosa, había 2 esqueletos, recién devorados por los buitres, que al parecer eran lo que quedaba de sus padres. Nadie recordaba su identidad y pronto los olvidaron por completo.
De hecho, el derrumbamiento de la choza de adobe y la contracción de la fisura rocosa a causa de una avalancha posterior ayudó a borrar el recuerdo del escenario. Juan, quien fue criado por un mexicano ladrón de ganado que le dio su nombre, no era muy distinto del resto de sus compañeros. El apego que manifestó Romero hacia mí, sin duda alguna se debió al pintoresco y antiguo anillo hindú que yo usaba cuando no estaba trabajando. Soy incapaz de hablar de su naturaleza ni de cómo llegó a mis manos. Era el último vínculo con un capítulo de mi vida que quedó clausurado para siempre, y lo tenía en muy alta estima. Al poco tiempo noté que el peculiar mexicano mostraba un interés similar por él. Lo miraba con una expresión que disipaba toda sospecha de mera codicia. Los jeroglíficos arcaicos del anillo parecían despertar un tenue recuerdo en su inculta, pero activamente, aunque era imposible que hubiera visto algo similar antes. Después de unas cuantas semanas de su llegada, Romero se convirtió en una especie de sirviente fiel mío, a pesar del hecho de que yo tampoco era más que un minero ordinario. Nuestras conversaciones eran inevitablemente limitadas. Él sabía apenas unas cuantas palabras de inglés, mientras que mi español oxoniense era muy distinto del patois de ese peón proveniente de la Nueva España. El suceso que estoy a punto de relatar no fue vaticinado por largas premoniciones, aunque el tal Romero había despertado mi interés y aunque mi anillo lo había afectado de forma particular, creo que ninguno de los dos tenía idea de lo que pasaría después de que se produjera la gran explosión. Las predicciones geológicas dictaban que se extendiera la mina justo por debajo de la parte más profunda del área subterránea, y la creencia del superintendente de que solo se hallaría roca sólida había derivado en la colocación de una gigantesca carga de dinamita. Romero y yo no estábamos vinculados con esa labor, por lo que la primera noticia que tuvimos de aquellas condiciones extraordinarias provinieron de otros. La carga, que quizá fue más pesada de lo esperado, al parecer conmocionó la montaña entera. Los cristales de las cabañas de la ladera estallaron del impacto y los mineros de los pasajes más cercanos se tambalearon y cayeron al suelo. El lago Jewel, el cual yacía encima del lugar de la acción, se agitó como en medio de una tempestad. Al investigarse el resultado, se descubrió que se abrió un nuevo abismo indefinido bajo el lugar de la explosión, un abismo tan monstruoso que no se podía dimensionar con ninguna cuerda ni iluminar con ninguna lámpara. Ante el desconcierto, los excavadores convocaron una junta con el superintendente, quien ordenó que ataran enormes extensiones de cuerda junto a la fosa y la fueran bajando sin cesar hasta llegar al fondo de la misma. Al poco tiempo, los palidecientes trabajadores notificaron al superintendente el fracaso de la misión. Con firmeza pero con respeto, comunicaron su negativa a inspeccionar de nuevo el abismo y a seguir trabajando en la mina hasta que éste quedara sellado. Era evidente que habían confrontado algo que superaba todas sus experiencias y, por lo que alcanzaban a entender, el vacío del abismo era infinito. El superintendente no se los reprochó. En vez de eso, lo meditó concienzudamente y diseñó varios planes para el día siguiente. El turno de la noche se canceló aquella tarde. A las 2 de la mañana, un coyote solitario en la montaña comenzó a aullar de forma funesta. Desde algún lugar de la obra, un perro ladró en respuesta, ya fuera el coyote o alguna otra cosa. En torno a las cimas de la cordillera iba creciendo una tormenta, y los nubarrones de formas extrañas se desplazaban a gran velocidad sobre la mancha borrosa de luz celestial, que delataba los intentos de una luna menguante de brillar, a través de múltiples capas de cirrostratos vaporosos. Fue la voz de Romero, proveniente de la litera superior, la que me despertó. Era una voz alterada y tensa, cargada de cierta anticipación que yo no comprendía. ¡Madre de Dios! ¡El sonido! ¡Ese sonido! ¡Óigalo! ¿Lo oye? ¡Ese sonido, señor! Presté atención a los ruidos, intentando descifrar a cuál se refería. El coyote, el perro, la tormenta, todos eran audibles,
pero el último iba ganando terreno a medida que el viento aullaba de forma cada vez más frenética. Por la ventana de la cabaña se asomaban los destellos de los rayos. Cuestioné al mexicano nervioso, repitiendo los sonidos que había oído. ¿El coyote? ¿El perro? ¿El viento? Pero Romero no contestó. Luego comenzó a susurrar, anonadado. El ritmo, señor, el ritmo de la tierra, el latido del centro de la tierra. Ahora yo también lo escuchaba. Lo oí y me estremecí sin saber por qué. De las profundidades de la tierra venía un sonido, un ritmo tal y como lo había dicho el peón, el cual, a pesar de ser sumamente distante, dominaba por encima del perro, el coyote y la tempestad creciente. Intentar descubrirlo era inútil, tan peculiar que resistía cualquier descripción. Tal vez podría decirse que era como la vibración de los motores de un buque lejano, percibida desde la tierra, pero no era tan mecánico, no era tan carente de vida ni de conciencia. De sus características, las que más me impresionaba era su lejanía en las entrañas de la tierra. Por mi mente pasaron fragmentos de Joseph Glanville, el cual Poe ha citado con un efecto estruendoso. La vastedad, la profundidad y la inescrutabilidad de sus obras, las cuales tienen una profundidad superior a la del pozo de Demócrito. De repente, Romero saltó de su litera y se detuvo frente a mí para observar el extraño anillo en mi mano, el cual emitía un brillo peculiar con cada destello de luz que entraba por la ventana, y luego miró en dirección hacia el pozo de la mina. Yo también me puse en pie, y ambos nos quedamos parados sin movernos durante un rato, con el oído atento mientras el ritmo extraño parecía ir adquiriendo mayor vitalidad. Entonces, aparentemente sin voluntad, comenzamos a caminar hacia la puerta, cuyo traqueteo por el temporal transmitía una reconfortante sensación de realidad mundana. El canto de las profundidades, pues eso parecía ahora el sonido, se iba haciendo más intenso y distintivo. Sentimos un impulso irresistible de salir a la tormenta y dirigirnos hacia la negra apertura del pozo. No encontramos ser vivo alguno, pues los trabajadores del turno de la noche habían sido dispensados de sus obligaciones, y sin duda estarían en el Drink Lounge, vertiendo rumores siniestros en los oídos de algún tabernero somnoliento. Sin embargo, en la cabina del velador brillaba un pequeño recuadro de luz amarilla, como un ojo guardián. Me pregunté por un instante cómo le habría afectado el sonido rítmico al velador, pero Romero aceleró el paso, y yo lo seguí sin frenarme. Conforme descendíamos por el pozo, el sonido proveniente de las profundidades se fue haciendo más complejo. Me pareció terriblemente similar a una especie de ceremonia oriental, con tambores y cánticos de muchas voces. Como saben, he pasado mucho tiempo en India. Romero y yo avanzamos casi sin dudar por galerías y por escaleras que descendían, siempre en dirección hacia aquello que nos inspiraba fascinación, a pesar del lamentable temor, la indefensión y la reticencia. Por un momento, creí haber enloquecido cuando, al preguntarme qué iluminaba nuestro camino, dada la ausencia de lámparas o velas, me di cuenta de que el antiguo anillo en mi dedo brillaba con un resplandor inquietante y dispersaba un destello pálido en el pesado aire húmedo que nos rodeaba. Sin advertencia alguna, y después de bajar por una de las múltiples escaleras rudimentarias, Romero echó a correr y me dejó solo. Una nota nueva y salvaje de aquellos tambores y cánticos, que apenas si me parecía perceptible, tuvo un efecto llamativo en él, y con un grito salvaje arremetió sin dirección en la penumbra de la caverna. Escuché a la distancia sus aullidos, conforme se tambaleaba torpemente en las zonas planas y se bamboleaba sin control al descender las escaleras desvencijadas. A pesar de lo atemorizado que estaba, mantuve suficiente lucidez para notar que su habla, cuando era elocuente, me resultaba desconocida. Su habitual mezcla del mal español con peor inglés había sido reemplazada por impresionantes y bruscas palabras polisilábicas, de las cuales solo el recurrente grito de Huitzilopochtli me resultaba lejanamente familiar. Después logré ubicar aquella palabra en la obra de un gran historiador, y me estremecí al hacer el vínculo.
El clímax de tan terrible noche fue complejo pero bastante breve, pues empezó justo cuando llegué a la última caverna de mi periplo. En la oscuridad que tenía frente a mí, explotó un grito del mexicano, seguido de un coro de sonidos burdos que no podían volver a escuchar sin morir. En ese instante, pareció como si todos los horrores y las monstruosidades ocultas de la tierra se hubieran vuelto elocuentes en un intento por abrumar a la raza humana. Al mismo tiempo, la luz de mi anillo se apagó y vi una nueva luz que brillaba desde el suelo unos metros adelante de mí. Había llegado al abismo, el cual ahora tenía un fulgor rojizo y el cual evidentemente había devorado al desgraciado Romero. Avancé. Me asomé por la orilla de aquel abismo insondable, que ahora era un pandemonio de llamas titilantes y alboroto abominable. Al principio no vi más que un borrón luminoso, pero luego las formas infinitamente distantes comenzaron a desprenderse de la confusión, y vi a Juan Romero. Dios mío, no puedo relatarles lo que vi. Algún poder celestial vino a mi auxilio y anuló tanto las visiones como los ruidos, con un choque que solo se escucha cuando dos universos colisionan en el espacio. Sobrevino el caos, y entonces conocí la paz del olvido. Difícilmente sé cómo continuar, pues están implicadas situaciones muy singulares. Sin embargo, haré lo posible, y no intentaré diferenciar entre lo real y lo aparente. Cuando desperté, estaba a salvo en mi litera, y el destello rojizo del amanecer se asomaba por la ventana. A lo lejos yacía el cuerpo inerte de Juan Romero, sobre una mesa, rodeado de un grupo de hombres, incluyendo el médico del campamento. Los hombres discutían la extraña muerte en sueños del mexicano, muerte que al parecer estaba conectada con el terrible relámpago que había embestido y estremecido la montaña. No había una causa directa evidente, y la autopsia no logró revelar causa alguna por la cual Romero no debería estar vivo. Fragmentos de conversaciones indicaban sin lugar a dudas que ni Romero ni yo habíamos abandonado nuestras literas durante la noche, que ninguno de los dos había estado despierto durante la aterradora tormenta que había atravesado los montes Cactus. Dicha tormenta, en palabras de los hombres que habían descendido esa mañana por el pozo de la mina, provocó derrumbamientos considerables y cerró por completo el abismo profundo que tanta inquietud había provocado el día anterior. Cuando le pregunté al velador qué ruidos había escuchado antes de los truenos ensordecedores, mencionó un coyote, un perro y el rugido del viento en la montaña, nada más. Y no dudo de su palabra. Al reiniciarse las labores, el superintendente Arthur llamó a algunos hombres especialmente confiables para que realizaran una inspección en los alrededores de donde había aparecido el abismo, aunque a regañadientes siguieron sus órdenes e hicieron una perforación profunda. Los resultados fueron muy curiosos. El techo del abismo, como se había visto mientras estuvo abierto, no era profundo en lo más mínimo. No obstante, en esta ocasión las perforaciones de los inspectores se encontraron con lo que parecía una capa interminable de roca maciza. Al no encontrar otra cosa, ni siquiera oro, el superintendente desistió del intento, pero en ocasiones se le escapaba una expresión de perplejidad en el rostro cuando se encontraba sentado en su escritorio, reflexionando. Hay otra cosa curiosa. Poco después de despertar esa mañana, después de la tormenta, noté la ausencia inexplicable de mi anillo hindú. Era muy preciado para mí, pero aún así sentí cierto alivio tras su desaparición. Si alguno de mis compañeros de la mina se lo apropió, debió haber sido muy ingenioso para ocultar su rastro, pues a pesar de las notificaciones y la búsqueda policial, el anillo no volvió a ser visto jamás. En cierto modo, dudo que haya sido hurtado por manos mortales, pues fueron muchas las cosas extrañas que aprendí en India. Mi opinión de toda esta experiencia cambia de tanto en tanto. A plena luz del día y casi en cualquier estación tiendo a creer que en gran parte fue un simple sueño,
Pero a veces, en otoño, como a las 2 de la mañana, cuando los vientos y los animales aúllan de forma funesta, de las inconcebibles profundidades surge la perversa sugerencia de un latido rítmico, y siento que la transición de Juan Romero fue, sin duda alguna, un suceso aterrador.